Hola amigos, ¿qué tal? Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Hoy otro pequeño vídeo sobre la Guzzi V7. Un par de transformaciones, pero sobre todo los que habéis seguido los vídeos de las diferentes cúpulas y estas piezas para soportarlas que he estado ya subiendo al canal, pues os va a interesar que, bueno, que he estado haciendo unas pruebas que os quiero enseñar hoy con esta nueva cúpula que puede ser otra opción interesante para esta moto y quizá también adaptable a otras. Vamos a ello. Bueno, pues efectivamente son dos modificaciones y voy a empezar antes de ir con la pantalla, que en un segundito lo enseñaré. Os quiero enseñar una que yo en principio no tenía pensado ponerle. Yo no tenía pensado ponerle nunca un baúl a esta moto. ¿Por qué? Porque estéticamente me gusta mucho cómo es. Sabéis que en otro vídeo os enseñé las modificaciones de pintura. Esta era una V7 Stone Black, completamente negra, y la convertí, bueno, pues en este color grafito de Fiat. Que bueno, que hice el tanque y os enseño por aquí algunos detalles que también pinté en el mismo color para darle un toque general a la moto de bueno, pues esa dualidad, ¿no? de color que yo creo que le queda muy bien y de la cual pues estoy bastante contento. Aquí también, o sea, varios pequeños detalles que le pinté a la moto. Bueno, pues como digo, estéticamente me parecía muy bien y me gustaba, y eso, una moto tiene que ser, pues eso, atractiva. Esta moto tiene ese componente, ¿no? No es una scooter, que yo más bien pues le veo esa capacidad de carga como algo decisivo. Pero ¿qué pasa? Que se me planteó la oportunidad de adquirir este accesorio que está muy bien hecho. Este porta equipajes es original Guzzi y la verdad es que está bien fabricado y luego pues tiene... No es tan recto, no es tan vasto como otros que venden, no sé si para esta moto, pero para otras muchas. Y este tiene sus curvas aquí y tal, y me pareció bien diseñado. Y busqué el baúl más pequeño que pude encontrar, que fue este Hibi, pequeñito, que te cabe un casco. Y bueno, sinceramente, si la moto la usan más como me pasa a mí, por ser capaz de llevar cosas, pues mejor. Así que ahí lo tengo. Cuando salgo a dar una vuelta no me importa, no me interesa, lo quito. La verdad es que no molesta nada, no perturba, no crea movimiento, o sea que, bueno, está bien, pero me queda la pena esa, ¿no? Que no quería estéticamente ponérselo un baúl a la moto, pero es que la capacidad de carga es decisiva, es clave a veces, ¿no? Y si uso más la moto, pues prefiero que sea un poco más fea estéticamente, pero que me suban ella, que eso es lo que me da felicidad. Bueno, vamos con la cúpula. En su momento os enseñé la transformación de una de BMW que encontré de Hibi, que quedaba muy bien y funcionaba muy bien, pero me daba ciertas turbulencias en la zona un poco de los hombros y también un poco también en la cabeza. ¿Por qué lo de la cabeza? Lo de la cabeza ya llegué a descubrir lo que era, y era que, claro, pasa por aquí el aire y entonces al llegar... Sobre todo lateralmente. El problema de la cúpula de BMW era un poco lateral, que como era un poquito estrechita, bastante más que esta que he colocado hoy, pues el aire te pasaba muy lateral por el casco, apenas cogía el ancho del casco y entonces eso que creaba una pequeña vibración. ¿Cuándo supe eso? Bueno, pues cuando probé esta. Esta es una cúpula que ahora os pongo en pantalla la marca. Y las medidas os las digo yo. Las medidas tiene... Es una cúpula universal que viene con unos anclajes que puedes coger al manillar, pero que yo no he utilizado porque yo hice estos anclajes que están disponibles si alguien los necesita. Se puede poner en contacto conmigo. Y que los hice copiando de los originales de accesorio que vende Guzzi. Pero en este caso Guzzi lo hace de acero y yo los hice de aluminio. Para que, bueno, para que pesen menos, ¿no? Un aluminio que un poco más grueso, sin embargo, para que tenga ese extra de fuerza que necesita en comparación al acero, obviamente, hablando de los materiales. Bien, pues entonces, como digo, esta cúpula viene, se puede comprar con sus sujeciones para el manillar, pero yo lo que he hecho es, como hice con la BMW, colocarla y hacerle 4 taladros y colocar estos tornillos con estas arandelas, a ver que se ve, especiales, que son para que el tornillo avellanado se embuta ahí dentro,
y ha quedado muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos de altura desde este punto 42 centímetros, y si miramos desde el punto más bajo 52, ya que hay 10 centímetros. Pero lo más importante es que de ancho a ancho, de punta a punta, de aquí a aquí, hay 53 centímetros. ¿Y eso qué consigue? Pues que te cubra muchísimo más el cuerpo, los hombros y los brazos, y te descarga completamente, vaya a la velocidad que vaya. Y por arriba, pues por arriba, si vas a alta velocidad, y siempre lo he dicho, esta moto invita, es muy fácil llevarla a alta velocidad. Entonces, bueno, pues la parte de arriba, si te agachas un poquito en la moto, consigues, te tienes que agachar un poquito. Si vas erguido, te da un poco de aire en la cabeza, como a esta altura. Pero si te agachas un pelín, te pasa por aquí, perfecto. Y bueno, pienso que ponerle una cúpula más alta para que te tape ya también la cabeza, pues quizás sería excesivo para esta moto. Ya de hecho esta cúpula me puede parecer algo excesiva. Pero es que como va tan bien, voy a verla de diferentes ángulos, enseñarosla de diferentes ángulos un poco. Pero es que como va tan bien, la protección que da, va muy cómodo. Y eso pues obviamente también hace que la cojan más. Que esto de la cúpula, volvemos otra vez al tema estético. Puede ser que haya gente que le guste y gente que lo odie. De hecho, ¿por qué salen tantas motos sin carenado? Porque la moto sin carenado es muy bonita. Es una moto muy limpia y sin carenado pues es una moto más pura y estéticamente más visual. Pero claro, ¿quién aguanta muchos kilómetros? Y más si le quieres utilizar un poquito la velocidad que te permite este motor. Pues, ¿quién aguanta? Pues yo no. Yo prefiero llevar esto y esta opción que ya os digo, que la he probado. Aquí están los mosquitos ya de bastantes kilómetros. He ido a Granada y he vuelto desde Almería. Y muy bien, muy contento. Ya os digo, le faltaría para ser perfecta para mí quizás 2 o 3 centímetros más de altura. Pero que tampoco se los busco porque ya quedaría demasiado alta y ya digo, parecería ya una moto que no es. Así que nada, pues os dejo aquí esta opción para, pues eso, los amantes de esta moto, los que os guste, la tengáis, queráis, os gusten las transformaciones, y simplemente también para otras muchas personas, porque como digo, esta cúpula en concreto es universal, es adaptable a cualquier moto que tenga, pues eso, que tenga su manillar aquí para poder coger las sujeciones. Y como digo, pues puede ser una alternativa para otras personas, para otro tipo de motos de este mismo estilo que quieran adaptarle a alguna cúpula, pues así al estilo de como yo lo he hecho. Así que eso es todo, esto es lo que quería enseñaros. Gracias por estar ahí, seguidores de Guzzi, seguidores del canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.